Bien, nos quedamos el día de ayer con la pintura bizantina. Vimos ya sobre la escultura, aquí vimos un poquito ya de simbolismo, el ordenamiento jerárquico también que se hace con la estructura de las composiciones. Ahí, si recuerdan, pues la posición más importante, que es la central, pues está destinada para la imagen en general de Jesús, pero puede ser también de María. Otro dato sobre esto es que ordenado también de izquierda a derecha están los apóstoles normalmente, o aquellos que están como por decirles dentro de los relatos que se hacen del texto bíblico. Esos normalmente tienen una posición elevada comparado con los demás. En la parte inferior, casi siempre en estas composiciones, como esta que vemos por acá, en el lado izquierdo y derecho van a aparecer dignatarios, ya sean estos civiles, que sería para el caso el emperador y la emperatriz, y los altos cleros, o sea, obispos principalmente, los que van por acá. Y noten pues la distribución jerárquica, ¿verdad? Arriba los que se consideran santos, abajo pues ellos que son, no son apóstoles. Sin embargo, al ver un poco a detalle, notamos que alrededor de ellos hay un aureo solar, o sea, hay un símbolo de sol. Eso significa que están ejemplarizando con ellos también la santidad. Solo que al ser personas que fallecieron, el nombre que se le da es diferente al que tiene la imagen de Jesús y de María, principalmente. ¿Cuáles son los nombres? Nimbo y aureola. Correcto. Nimbo y aureola, esos son los dos nombres. Nimbo para el caso de Jesús y María, y aureola para el caso de los apóstoles y los altos dignatarios que aparecen acá. Entonces, acá siempre les recuerdo, la manera de saber si es un nimbo o es una aureola es conociendo quién es el personaje que se representa, porque se ven iguales. Vean eso, lo que aparece acá atrás de esta, que seguro es María de Magdalo, es igual al que tiene María, la madre de Jesús. Igual acá, la de Juan, la que tienen los otros apóstoles que están atrás. Es igual. Entonces la manera de saberlo es eh, conociendo quién es la persona que está representada ahí. Es que bueno, eso para cerrar lo de la escultura. Sobre la pintura bizantina, pues vimos sobre el carácter, los procedimientos. A nivel técnico, pues es el mosaico el que se va a realizar. Roma fue muy dada a realizar mosaicos. Solo recordémonos que en la etapa previa a la Roma cristiana, el mosaico era en el suelo, porque era una decoración para los pisos. Pero ya en la Roma cristiana, el mosaico va en los muros, porque está representando temáticas sacras. Entonces eso no debemos de olvidarlo. Bueno, acá ayer hablaba sobre acá de los elementos con los que se construían. Eh, Hay una abundancia bastante importante de materiales, ya sea piedra natural de colores o piedras semipreciosas, o también las piezas elaboradas con cerámica esmaltada. Se hacían las lascas o las tablas de barro, le colocaban un esmalte y luego vitrificaban a través de la quema, y luego esos los cortaban igual en trozos. Esos trozos también pues son las teselas, que son esos cuadritos que vemos por ahí, y luego pues pegado con el cemento romano, que es lo que le daba pues consistencia a toda la composición. Para hacer algo eh, sencillo, pues bastaban un par de tonalidades de teselas. Pero para hacer cuestiones ya más complicadas, entonces pues había necesidad de una cantidad muy grande de teselas, que es lo que veíamos con esta imagen. Al ver a detalle, pues observamos los colores separados. Vemos franjas de colores y vemos degradación tonal también, pero pues son colores separados. Sin embargo, si lo vemos en
a distancia, entonces se mezclan esas sonoridades y nos da la apariencia de difuminado. Entonces ya decía, bueno, cuando hacemos sombras, por ejemplo, al representar la figura humana en pintura, tendemos a utilizar, por ejemplo, verdes y púrpuras, que son colores que no tenemos nosotros en nuestra piel, pero sirven para darle las tonalidades de sombra a la imagen. Y eso pues ayuda también a la volumetría de las figuras. Sobre las características, vimos la túnica y vestimenta aparecen con pliegues rectos geometrizados, es decir, la geometría es principalmente la manera como se dibuja las formas a través de las teselas dentro del mosaico. Los mantos tienden a tener cierto movimiento, ese movimiento es bastante restringido y se ve como forzado también, porque al ser geométricos los pliegues, entonces se tiende a que se hagan no tan naturales, pierde naturalismo. Acordémonos también que eso es parte de los requisitos para la realización de imágenes dentro de las que se permiten por la creencia cristiana de ese momento, que las imágenes deben representar aquello sagrado, pero no deben ser idénticas a él. ¿Qué más? Bueno, aquí los personajes se van a presentar siempre con muchas riquezas, así majestuosos, tranquilos y honestos, es la apariencia que podemos apreciar de ellos, es lo que proyectan. La mirada casi digo, siempre va a estar de frente. Depende de algunas composiciones, con algunos diálogos que se establecen con las miradas de los que están representados ahí. Por ejemplo, Juan y Jesús, o Juan y María, o María y Jesús. Ahí tienden a veces a moverse el rostro y entonces se genera un diálogo con las miradas. Pero normalmente el diálogo es hacia el espectador, o sea, nosotros que nos paramos enfrente de la obra, están viéndonos a nosotros. Y los ojos son grandes y abiertos, esa es una característica también. Los pies tienden a ser pequeños y terminados en punta. Eso es seguramente que estaban haciendo la representación de un tipo de calzado específico. Por eso es que aparecía de esa manera. Los artesanos de Bizancio tenían ese problema que les mencionaba ayer con la prohibición que viene desde el Pentateuco, del libro Éxodo específicamente, de Moisés, en el que dice que en el capítulo 20 dice que no te harás imagen, siempre en los primeros versículos, cuando comienza a hablar acerca de los 10 mandamientos. No te harás imagen de nada en el cielo y nada en la tierra. Luego Levítico, Deuteronomio también hace énfasis en que no deben hacerse imágenes. Sin embargo, el mismo texto de Éxodo, solo de un par de capítulos adelante, el capítulo 25, cuando está recibiendo Moisés la instrucción de Dios, donde le dice cómo debe ser el arca de la alianza, entonces le da las dimensiones, le dice 1,5 codos de ancho por 2 codos de largo, y así le va explicando. Le dice que tiene que ser en oro, de madera, cubierto de oro, y luego le dice que tiene que elaborar una tapadera, y esa tapa debe tener, hazte figura de querubines. Los querubines son seres del cielo. Entonces pareciera que hay una contradicción ahí. Primero le dice, no te harás imagen, pero más adelante le dice que se haga una imagen. Entonces el asunto acá, para los teóricos de ese momento en Roma, en los concilios que va haciendo el cristianismo a la par del emperador, es la cuestión más bien que las imágenes no deben ser adoradas. O sea, la prohibición no es que no hayan imágenes, sino que no deben ser adoradas. Entonces, eso es el problema, o más bien cómo resuelven el problema. Entonces, los artesanos que tienen ese problema para la representación van a quedarse entonces realizando imágenes más bien sencillas, que solamente nos den idea de la imagen, y de ahí es que pierden naturalismo completamente y se vuelven, les mencionaba, figurativas, es el término que se utiliza, se vuelven imágenes figurativas y no naturalistas. El naturalismo que vimos en Grecia con la aplicación de cánones para la construcción de la figura humana,
en Roma, en el caso del rigor que se tenía para dejando atrás el idealismo griego y que se volvía como más realista, haciendo los rostros con todas las imperfecciones que pudieran tener. Entonces eso va quedando atrás y la imagen se vuelve más plana, hierática, que significa que están serias viendo de frente, a veces a una sonrisa arcaica que eventualmente se va a ir desapareciendo, las bocas comienzan a colocarse cerradas más bien, como en acción de estar o meditando o viendo únicamente, observando a nosotros que estamos de este lado observando la composición. Había que evitar cualquier modelo concreto entonces, es decir, que las imágenes se iban a inventar y la apariencia física exacta pues desapareció. Eso fue lo que sucedió por acá. Algún ejemplo acá que les muestro. Este es el mosaico de Justiniano y su séquito, en el que aparecen generales, aparecen la guardia del emperador también acá. Vean que la guardia tiene un crismón en el escudo, eso significa que pues estamos hablando de una guardia religiosa. Aparecen acá Justiniano en el centro. Acuérdense, el centro es destinado para el personaje más importante. Y en la representación también de este personaje importante, a veces se tiende a realizar algunos símbolos que tienen que ver con los mismos elementos simbólicos del paleocristianismo. Pero aquí en el chat, bueno, son problemas siempre con la conexión, no hay problema, ya saben, ahí pueden dejar ahí el mensaje. Bien, entonces aparecen algunos símbolos acá, un arzobispo, Juliano Argentario, que es otro de los funcionarios de Justiniano, y cargos eclesiásticos, o sea, algún obispo de importancia. Estos entonces se volverían retratos, acuérdense, a los romanos les gustaba hacer retratos de las personas importantes, entonces estos se vuelven retratos. Acá no hay isocefalia en general para los principales, porque si observamos a los soldados, entonces el rostro es igual. A eso sí les aplicaron isocefalia, pero para los demás los rostros son diferentes. Eso significa que son representaciones de retrato. Acá, lo más sencillo lo simplificado que lo podían hacer. ¿Qué más? Bueno, este otro es bastante interesante. Este está en la iglesia de San Vital en Ravenna. Y este nos representa una imagen de Jesús, pero barbilampiño. A esta, que ya les he mencionado, que es una representación de Apolo, también suele denominársele como un Cristo helénico. Aparece helenizante, dice por acá. Porque representa más bien esa imagen del Apolo griego. Por eso se ve de esa forma. Sabemos que Cristo, recordemos, por el nimbo con cruz inscrita, o el nimbo crucífero, que es el otro término con el que se conoce este nimbo. Vemos que a su diestra y siniestra aparecen ángeles. Acuérdense, los ángeles son masculinos en esta época. Si son representaciones femeninas con alas, ¿qué son? ¿Cuál es el término? Nike. Correcto. Sería Niques. Muy bien, es una Nike. Hay otro término. ¿Qué sería el significado de Nike? Victoria. Victoria. Muy bien, ahí estamos bien entonces. Son victorias o Nikes. En este caso, entonces sabemos que no son, porque son representaciones masculinas. Y luego, ¿qué más vemos por acá? Cargos eclesiásticos, es decir, un obispo. A este lado, probablemente el emperador. Y noten algo por acá. Este obispo está llevando en sus manos, aunque se viera así un poco como distorsionado, no pareciera que son las manos de él, pero está sosteniendo en sus manos una iglesia. Esto significa, y bueno, y la está recibiendo el ángel, como para dársela a Jesús. Cuando aparecen esas iglesias en las manos de los cargos eclesiásticos, del rey, puede ser, del emperador, perdón, o de la emperatriz, lo que está diciendo es que se ha dedicado el templo o la iglesia a él, o sea, se la están entregando, le están dando como una ofrenda la iglesia. Acá está recibiendo una diadema.
acá, que es símbolo también de poder. Aquí está, la está entregando Jesús al emperador. Y vean que el ángel le toca el hombro al emperador, o sea, está diciendo que es cercano. Y el emperador de esa manera se muestra como si fuera un dios, o sea, cubierto de ese halo también de santidad. Eso lo vemos por acá, tiene un nimbo también. Entonces el emperador quiere mostrarse de esa forma, así como lo hacían en la época de la Roma imperial, eh, que se colocaban ellos vestidos como si fueran dioses. La idea era esa, era mostrarse de esa manera, porque se consideraban divinos. En el cristianismo no lo pueden hacer, pero se incluyen dentro de las composiciones para dar idea de que pues, ellos comparten esa santidad. Eso. Luego acá otro símbolo, bueno, estamos hablando más o menos del siglo IV después de Cristo, o sea, año 500 por ahí. Y esto, el Cristo está sentado en un trono, pero ese trono tiene una forma esférica. ¿Qué es esto en lo que él está sentado? El mundo. El mundo. En la tierra. Bien, vamos a ver qué más, alguien más que diga otra. Dijeron el mundo y el planeta Tierra. La bóveda celeste. Muy bien, la bóveda celeste. A ver, con esos tres tenemos. No puede ser un mundo y no puede ser la forma de la Tierra, porque la idea de la Tierra esférica, esa es posterior a esta época. En esta etapa, la cosmovisión es la misma griega, la misma romana y la misma hebrea. Todas ellas hablan que la Tierra es plana y está rodeada de un océano. Entonces, efectivamente, bueno, ¿esto Sofía que era el universo? No, no es el universo, sino lo que mencionó la compañera. Esta es la bóveda celeste. Es una representación de la bóveda celeste, pero en general es el orbe. Y el orbe incluye la bóveda celeste, pero también incluye las aguas interiores. O sea, en la concepción de estos pueblos antiguos, todo lo que existe está dentro de una esfera, donde la parte de arriba es convexa, representa la bóveda celeste, y la parte cóncava, que es la inferior, representa las aguas interiores, y en medio la tierra como tal, rodeada de agua. Entonces, si vemos un círculo acá en el que él está sentado, o si vemos que tiene una esfera también en la mano, no podemos pensar, si estamos hablando de arte medieval, que es la idea de la Tierra. O sea, no puede ser la Tierra, porque la concepción no es todavía que la Tierra es redonda. Eso va a aparecer hasta ya mediados del Renacimiento. Es el orbe, acuérdense. Y el orbe incluye la bóveda celeste y la Tierra, y que está en el centro, y las aguas interiores. Luego, bueno, todo lo demás que representa tiene que ver con la idea del jardín del Edén. Si ustedes han leído el libro de Génesis, ahí se habla de 4 ríos que parten del centro del jardín del Edén, entonces están representados acá. Estos son los ríos que aparecen ahí, y lo demás, pues, follaje, volando pues el jardín del Edén. Dígame, ¿quién pidió la palabra? No, le di sin querer, pero Ah, al mismo tiempo, aprovechando que ya estoy hablando, pasando. los 4 ríos serían el río Éufrates. No, ya no me acuerdo. Solo del Éufrates me acuerdo. Es el Éufrates, y no recuerdo los otros, son cuatro de los que habla en Génesis, entonces es lo que está representado acá. Otra idea, acuérdense, tampoco la idea del cielo es concreta en este momento, o sea, no, cuando hablan ellos de ese lugar al que Jesús subió, o sea, dicen que fue al cielo. Ese cielo todavía no tiene una apariencia como la podríamos describir nosotros actualmente. Se refieren a la bóveda celeste, y se está mezclando con la idea de los campos elíseos de los que hablaban los romanos. ¿Sí, Álvaro? ¿No? No, se me alocó la computadora un momento. Va, está Como bien. tenía la Biblia a la mano, me puse a buscar, pues
bueno, no cuesta, es el primer capítulo de Génesis. Ajá. Eran, ¿Cuál? eran el Pisón, qué raro el nombre, Gihón, Hiendequel y Éufrates. Bien, espérate, esos son los cuatro ríos. Entonces eso es lo que están representados acá. Muy bien, gracias. Si los puedes repetir, o si los puedes escribir en el chat, sería bueno para que Ahorita lo voy a escribir entonces. Gracias. Bien, avanzamos y aquí tenemos otra representación. Esta es una imagen ya del Jesús que reconocemos, el que tiene la barba y el bigote, que les recuerdo es la idea del nazareo, el penitente. La posición en la que está acá es siempre en actitud de bendecir, en que es la mano derecha la que siempre levanta para la bendición, el nimbo crucífero atrás de él, los ojos grandes mirando hacia el frente, la boca pequeña, cerrada, no está como si nos va a hablar, sino como si nos está contemplando, como si estuviese, digamos, juzgándonos o pendiente pues de lo que estamos haciendo. Esa es la idea que se busca con los diálogos de las miradas hacia estas imágenes. Bueno, ahí podemos apreciar, se notan las teselas con las que está hecho el mosaico y la variedad pues, de color, principalmente pues, los dorados, que son los colores que se consideran propios de la santidad. El púrpura, el rojo, el azul también son considerados de santidad, aunque esos están vinculados a las riquezas. Bien, avanzamos con otro más. Sí, dígame. Solo tengo esa duda. ¿El pantocrator es una forma de representar o es una pieza? Porque yo me recuerdo que era uno que estaba en el interior de una bóveda. ¿O es una forma de representarlo en varias piezas? Es una forma de representarlo. Pantocrator significa el creador de todo. Entonces el Cristo Pantocrator, el Cristo que todo lo creó. Es una analogía también a Dios Padre. Acuérdense que pues la idea de que Jesús, o Cristo más bien, y Dios es uno solo. Entonces acá se mezcla y en la imagen a él se le denomina Pantocrator. Podemos encontrar pantocratores en diferentes iglesias, pero es un término utilizado para designar a esta figura. Bien. Acá les dice un dato también interesante que pues, lo que se establece como imágenes en este momento para la representación de las imágenes se convierte luego en convencionalismo, o sea, es convencional, es de dominio de todos la representación de la figura y va a perdurar por los siglos siguientes. De esa manera es que nosotros pues, observamos las imágenes de Jesús y siempre tienen barba y bigote, solo que la representación que conocemos nosotros más popularmente, ya sea cristianos católicos o no católicos, esa representación tiene alrededor de 200 años, más o menos. Es una representación que está entre el neoclásico y el romanticismo y parte del barroco en España. Esa es la imagen que perduró a la fecha. Esta de la Edad Media, con el tiempo, pues, va a terminar por transformarse. Pues esta no va a subsistir tanto tiempo. Sin embargo, sienta las bases para la creación de las imágenes tal cual las conocemos. Bien, esta es otra composición en mosaico. Esta es la Virgen María sosteniendo al niño Jesús, que nos mira de frente. Está haciendo ese diálogo con las miradas con nosotros, tanto María como el niño Jesús. Y acá lo que les mencionaba de ciertos cambios en cuanto a la posición de las miradas. Acá tenemos a Juan II Comneno, es un emperador de Bizancio, y la emperatriz Irene. Ellos dos están observando a María y a Jesús, están viendo hacia ese lado. Y de nuevo tienen objetos en sus manos que están ofreciendo. Entonces ellos están colocados acá como oferentes, acuérdense, ellos no son, no pueden mostrarse como divinos, pero pues a decir de ellos, comparten santidad. Y por eso vemos que tienen una aureola alrededor de la cabeza. Porque para ellos, pues ellos se consideraban santos, dignos de compartir pues ese espacio en una imagen con María. Y le están entregando tanto ofrendas en oro seguramente, en monedas, eso es una representación de dinero, y títulos.
que es lo que va en el pergamino que está acá. Eso es, por ejemplo, actas o edictos del emperador en el que se le da por título a ella como patrona, por ejemplo, de una iglesia. Eso es lo que están mostrando ellos por acá. Y bueno, pregunta por acá. Esto es María. Son caracteres griegos, letras griegas, esos que aparecen acá. Pues soy un poco malo con el griego, les diré, entonces no les podría decir exactamente lo que aparece acá, sin embargo es algo que a partir de lo que se conoce del alfabeto griego, pues se puede traducir acá. Pero este es un símbolo de María, este es más bien el nombre de María, este que aparece acá. Un dato sobre esta representación mariana es parte de la iconografía, el manto azul es una representación de la bóveda celeste y las estrellas. Las estrellas tienen forma de cruz, tienen cuatro puntas. Entonces es un símbolo de la cruz. Y luego el nimbo crucífero alrededor de la imagen de Jesús. Acá. Vamos a ver luego algunas representaciones marianas, ya más despacio. Veamos, le dice, en esa época era en la que el color azul ya era difícil de encontrar. Era uno de los colores que son escasos, como lo ha sido desde siempre en las culturas antiguas y luego Roma y Grecia. Se consideraba por eso digno de la representación únicamente de algunos elementos más sagrados. Pero más bien el azul tiene que ver acá con la bóveda celeste. Es decir, es el cielo, si lo queremos ver de esa forma. Por eso está representado así. Bien, comenzamos. Otra más, este es Constantino IX, este es otro emperador bizantino, y So, que es una emperatriz. Y están de nuevo como oferentes, vean, llevan ofrendas en sus manos, están entregando dinero, que serían ofrendas en oro, y títulos, que es el pergamino que se tiene acá. Luego, Cristo está escrito acá, y la mano en actitud de oración. Mano derecha en actitud de oración. Vean que el símbolo es muy similar al que encontramos en las representaciones del Oriente, por ejemplo, en la India. Este es un símbolo de paz, un símbolo de bendición. Este de acá. Y con la mano izquierda está sosteniendo un libro. Este libro es la representación de libros o el libro sagrado. Ahí. Luego, pues, las aureolas alrededor del emperador y la emperatriz y el nimbo crucífero atrás de la cabeza de Jesús. De nuevo, les repito sobre las características. Vean que los dobleces, los pliegues de la tela, pues son muy geométricos. Esa es una característica propia de este periodo. También que se vuelven planos. Y vemos el traje del emperador Constantino IX, es plano. No le vemos relieve, no vemos volumetría, sino que todo es plano. Tiene muchos detalles. Se nota que están representadas diversas capas del traje de él, puede ser un manto, una túnica, pero todo se ve plano. Igual en el caso de la emperatriz So, igual, se notan plano. Y las miradas, en el caso de ellos, se dirigen hacia el centro, porque en el centro está la imagen más importante. Bien. Este es, lo vimos en la imagen de cuando veíamos la Hagia Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría de Dios en Estambul. Esto lo veíamos en las pechinas de la construcción. Vemos por acá, Fernanda dice, ¿por qué la mirada de Jesús está hacia un lado? Probablemente se está generando un diálogo hacia la emperatriz o algo otros elementos que no se observan en la composición acá, en el corte que les muestro del detalle. Probablemente hay más imagen hacia este lado y por eso está observando hacia un lado. Esos son diálogos que les mencionaba, se hacen de manera excepcional, no es que todos se hacen de esta forma. La mayoría siempre están viendo hacia el frente. Bien, volvemos a esto, las pechinas de la cúpula de Hagia Sofía, que por cierto, ayer me reportaron que había un fallo con el enlace que les dejé para hacer el tour virtual
en Ángel Sofía, y efectivamente el enlace se ha caído, no está funcionando. Estuve probando en diferentes momentos, hoy por la mañana o antes de entrar a la clase, y el enlace está caído, entonces lo he retirado, ya no lo van a encontrar ahí. Voy a buscar otro más que tenga por lo menos una vista de la nave principal de Ángel Sofía, para que puedan observarla de nuevo. Que sí estaba, el otro estaba bien interesante, había como 9 puntos diferentes dentro de la iglesia que se pueden observar. Bien, esto es, lo vimos el día de ayer con la idea de la jerarquía angélica del pseudo Dionisio de Areopagita, que es el que hizo la primera teorización acerca de los ángeles. Entonces acá representa a quienes están encabezando esa jerarquía. Acuérdense que son 3 triadas, son 3 grupos. Entonces el primer grupo, que es el que nos interesa más, igual que el último, está en la parte superior, los serafines. Se entiende a partir de las descripciones en el texto bíblico que los serafines son los que están más cerca de Dios. Estos son los que cantan, santo, santo, santo es el nombre de Dios. Yahvé o Jehová, según la versión del cristianismo en la que ustedes conozcan. Esos son los que cantan, son los que están eternamente pues alabando el nombre de Dios. Según la descripción que se hace de ellos en el Antiguo Testamento, tienen 8 alas. A veces en las representaciones tienen 6 o tienen 8, eso varía, porque otras descripciones que hacen algunos profetas mayores y otros profetas menores, pues varían, pero se refieren siempre a los serafines. Estos dice que tienen 8 alas, con ellas se cubren el cuerpo, se cubren el rostro y vuelan también. ¿Y por qué se cubren el rostro? Porque es imposible estar ante la presencia de Dios y observar. Eso es el símbolo que dicen ellos por ahí. Entonces por eso lo colocan de esta forma. O sea, es un rostro con alas, según esta representación en Hagia Sofía. Esta, si se fijan, tiene una estrella en el centro. No tiene el rostro. Eso es porque cuando los musulmanes tomaron la iglesia y la convirtieron en una mezquita, entonces retiraron todo lo que hiciera referencia a imágenes. El Islam es una religión que tiene bastante similitud con el cristianismo porque deriva del cristianismo. No podemos decir que es una religión que apareció lejos del cristianismo. No tiene que ver con el cristianismo. De ahí que en el Islam, recuérdense que tanto María como Jesús son mencionados y se les da un lugar muy importante a María como la madre del profeta y a Jesús como el profeta, porque así lo reconoce el Islam como el profeta, no como el hijo de Dios, pero lo reconoce. En caso de María le da el título de la madre del profeta, entonces es un título importante también. Entonces en el Islam podemos encontrar también representaciones de ángeles. De hecho, el arcángel Gabriel es el que se comunica con Mahoma, es el que habla con él, el que le dice que hable, que pronuncie palabra, que es la que se le va a decir. Bien, Alejandra dice, ¿cuál es el trabajo o funcionamiento de los serafines? Es alabar el nombre de Dios. Según lo descrito en la Biblia, es todo lo que hace. Se supone, ya cuando nos podemos hacer un poco más en teología y un poco más de las explicaciones que trae la tradición, Dios comunica su voluntad inicialmente hacia los serafines, o al menos con ellos discute, dicen así entre comillas, algunos puntos. ¿Sabes? Son los primeros, es el primer contacto de Dios dentro de la jerarquía angelical, son los serafines. Comúnmente por esa cercanía se les representa también, y eso lo vamos a ver un par de siglos más adelante, especialmente en el occidente europeo, se les representa con fuego, porque están cerca de él. Y acuérdense que una representación de Dios dentro de la tradición alrededor de las descripciones que hace Moisés es una zarza ardiendo, es decir, es fuego. Entonces por eso se representan a los serafines de
de esa forma. La idea de los serafines va a cambiar. Como les decía, un par de siglos más adelante, cuando estemos en la etapa del milenarismo, vamos a encontrar que los serafines van a tener una apariencia un tanto diferente, van a tener rostro ya más angelical. Un par de siglos después, los serafines va a ser un término que se va a utilizar para nombrar a los ángeles que tienen instrumentos musicales. Ya eso en periodo entre el Renacimiento y Barroco. Van a tener instrumentos musicales. Y en el Barroco, ya entrado el Barroco, especialmente español, vamos a encontrar a los putis, a los amores, que son hijos de Venus y de Ares. Lo vamos a encontrar también como representaciones de serafines, o sea, se le dice el nombre de serafines. Y eso, ese símbolo al menos tiene unos 300 años. Es el más reciente. Entonces, por eso nosotros, cuando vemos niños gorditos con alas, decimos, son serafines. Pero si nos vamos estrictamente a lo que la Biblia dice, pues nada que ver. Eso sería una representación más real. Igual los querubines, igual los, los tronos, que es el otro nombre. Entonces, acá les voy a mostrar algo antes de, vamos a hacer un cambio por acá. Y les muestro esta otra diapositiva. Bien, hay un personaje, es Jonas Pfeiffer. Él el año pasado hizo una representación a través de una animación de la consideración de él para los serafines, los querubines y los tronos. De hecho, comenzó a moverse por ahí como algo viral, al menos en ciertos grupos, no fue tanto, pero causó bastante extrañeza para algunos, miedo en otros, y para otros la certeza de, bueno, esto es lo que habla la Biblia, al mostrar las imágenes. Entonces les traigo aquí esa representación contemporánea de esta primera tríada angelical, que es la que, según la tradición y según el texto bíblico del Antiguo Testamento, están alrededor de Dios. Entonces el primero de estos es el serafín, y es esta imagen que seguro la habrán visto ustedes. En la descripción que se hace dice que pues son alas, no se le ve el rostro. Acá la única diferencia tal vez que yo diría que ha cambiado en esta interpretación es que no tiene un rostro en el centro, sino que tiene un ojo, pero tiene ojos en el resto de las alas. Entonces, esa es una representación muy cercana a cómo lo describe la Biblia, porque dice que en las alas tienen ojos. Los ojos o las alas están llenas de ojos, la de los serafines, porque todo lo ven. Acuérdense esa idea de que nos han enseñado que todo lo ven, Dios todo lo ven, los ángeles todo lo ven. Entonces, ese todo lo ven en esta época significaba colocar ojos alrededor encima de las alas. Tampoco debemos dejar de lado acá las representaciones paganas que se hicieron en la época, bueno, paganas no, sería profanas, en la época romana, digamos, griega, que es el pavo real. El pavo real, que es un símbolo de Hera, tiene en su cola, cuando la despliega, tiene un montón de manchas que parecen ojos. Entonces, esa es la pluma, digamos, en la forma que seguramente observaron aquellos que describieron esa imagen por primera vez. Entonces, esos serían los serafines. Vean que nada que ver con los niños gorditos alados. Luego, el otro es el de los querubines. Esta también es una representación de este artista digital. Y en esta sí se observan los 4 rostros, aunque acá por el contraste de la imagen pues es un poco más difícil de ver, pero acá tenemos el rostro de humano, o el rostro de hombre, como lo menciona la Biblia, el buey, el león, y seguramente en la parte de atrás estaremos viendo el águila. Son las 4 imágenes, por eso se llama tetramorfo. Tetra es 4, morfo es forma. Entonces las 4 formas. Y también dice que tiene alas con las que cubre su cuerpo, cubre su rostro. Y especialmente en la descripción que hace Ezequiel, dice que nunca giran, nunca voltean, sino que siempre caminan hacia adelante. Y es porque tienen un rostro a cada lado pensando en los puntos cardinales, tienen un rostro hacia cada lado. Entonces siempre caminan hacia adelante.
También menciona Ezequiel que a la par de estos seres, dice, hay otro ser, dice, y la apariencia de estos seres es de rueda adentro de rueda. Y las ruedas, dice, que fulguraban, dice, como brasas y destellaban, dice, como chisporroteaba el fuego, y que tenía ojos en todo el derredor, o sea, están rodeados de ojos. Entonces, esa otra imagen también la representa este artista digital, y él nos dice que su manera de interpretarlo es esta. Acá, vean, son ruedas adentro de ruedas que están llenas de ojos. Entonces podrán imaginarse a estos patriarcas bíblicos al verse enfrente de estas imágenes, pues la impresión que causaba en ellos. Por eso se tenía como mucho temor a que estas manifestaciones se presentaran. Ezequiel es principalmente quien las describe, pero luego vamos a verlo en Isaías y en otros de los profetas mayores o algunos de los menores también. Ahí lo ven. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Se entiende? Este sería un trono. En su representación más primitiva, o sea, la más cercana al texto bíblico. Ruedas adentro de ruedas. Los querubines. Creo que no, Lick. Serafines. El que estaba hecho de fuego o se representa más bien con la idea de fuego es el serafín. Preguntaba Néstor. Y Natalia dice, yo leí esa parte de Ezequiel donde describe a los seres y trataba de imaginarlos como, pero diferentes. Los tronos parecen una esfera de Dyson. ¿Qué función tenían los tronos? Los tronos se supone dentro de la tradición que están sosteniendo el trono de Dios, es decir, estos están abajo del lugar donde está sentado Dios y donde está sentado también Cristo. Esa sería la posición de ellos. La de los serafines están cerca, los querubines están alrededor, pongan la idea de que están en los 4 puntos cardinales alrededor de él. Son 4 y cada uno tiene 4 rostros, y a la par de ellos dice que hay 4 ruedas, y la apariencia es de rueda dentro de rueda. Estas están abajo, estarían sosteniendo a Dios. Bien, luego dice, ya he visto esa imagen y dice, me pareció muy interesantes. Néstor dice Lovecraft. Fíjense que todos estos escritores de cuestiones fantásticas pues pasan por descripciones de alguna manera que tienen que ver con estos relatos. Voy a pasar de nuevo para acá. Y pues ahí es donde vienen esas descripciones. Aquí están los serafines, los querubines y los tronos. Ahí los tienen en vista los 3. Entonces, esta es la triada más cercana alrededor de Dios. Se los menciono y hago énfasis en la descripción porque esto va a cambiar. Entonces, debemos tener claridad cuál es el origen, cuál es la primera representación, porque esto va a cambiar. Cuando estemos allá por octubre, estemos hablando de Renacimiento y Barroco, probablemente yo les muestre serafines, querubines y tronos y lo que estemos viendo sea algo completamente diferente. Entonces, acá acuérdense, las cosas las entendemos en su contexto. El contexto de este momento es esta representación, porque se están basando en el texto bíblico, en los libros del Antiguo Testamento. Bien, si no hay preguntas, avanzamos entonces por acá. Y pasamos a esto, los iconos. Esto es muy importante también que lo conozcamos acá, porque el icono es la primera representación que se hace de una imagen sagrada. La palabra deriva del griego eikon, que significa justamente imagen. Es una imagen ya sea de la Virgen, de Jesús, de Juan el Bautista, de Juan el Evangelista, o cualquier otro de los personajes alrededor de la figura de Jesús. No solamente ellos como personas, sino también los contextos en los que aparecen. O sea, el Gólgota, por ejemplo, es el Monte Calvario, está representado ahí. Y esa primera representación que se hace, que la hace el llamado iconógrafo, esa se repite, o sea, la copia alguien más, o 2 más, o 3 más. Y luego esas 3 copias van a ser copiadas por otros iconógrafos. Y así sucesivamente hasta que el símbolo se vuelve universal.
lo van a conocer tanto en Oriente, acá en la región del Imperio Bizantino, como también en el resto de Europa, en Occidente, en donde pues la dinámica cultural es diferente, que son periodos diferentes, que responden pues a la realidad conflictiva de esa zona. Vemos acá, Alejandra dice, es como que cambiaron los modelos de los angelicales para hacernos más agradables a la vista, más estéticos. Sí, eso es básicamente, que fuesen más cercanos a las personas que los observaban. La imagen, como vieron, pues no es como es muy chocante esas imágenes. No serían vinculadas a la idea de María, por ejemplo, o de Jesús, y hablamos que ellos son amor, entonces esas imágenes no van. Entonces se idealizan, y en la idealización se toman como base los modelos griegos, y es ahí donde aparecen los figuritas estas de niños con alas. Pero eso pues va a llegar su momento cuando lo vamos a ver. Vuelvo acá. Los iconos tienen que ver con aquello que está escrito en los libros que para esa época se consideran sagrados y que están disponibles al menos para la élite religiosa y para la élite aristocrática, pero también la tradición. O sea, no solamente es lo que dice el libro, sino la tradición, porque hay cosas que si ustedes las revisan, no están en la Biblia, pero tenemos imagen de eso. Mi experiencia, por ejemplo, digo, ¿dónde aparece qué pasó con María? Y me dice alguien, eso está en Hechos de los Apóstoles. Y voy a leer Hechos de los Apóstoles y resulta que no aparece nada ahí. Entonces voy y pregunto, fíjese que ya leí, no hay nada de eso ahí. ¿Cómo no? Tiene que leerlo más despacio y poner atención. Pues me lo leí de nuevo y definitivamente no aparece nada de eso ahí. Sin embargo, las imágenes las conocemos. Entonces, al conocer las imágenes, significa que hay algo que nos trajo esas imágenes, y eso es justamente la tradición cristiana. ¿De dónde se desprende? Probablemente de un evangelio apócrifo, en la época en la que estaban más disponibles, y de ahí pues lo retomaron. Aparecen en ciertos momentos también algunos temas, porque está como de moda la temática específica, o porque se están haciendo valoraciones teóricas, filosóficas alrededor de esa imagen, especialmente con la idea de María. Bien, acá un icono. Esos, como ven ahí en el texto, inicialmente pintados por monjes, pero si los monjes no tenían el talento para hacerlo, entonces conseguían artesanos para que lo hicieran. Ellos describían, les leían, les hablaban acerca de la imagen, y entonces venía el artesano y se imaginaba eso. Se consideraba eso una inspiración divina, que había sido inspirado, y por eso le estaba dando rostro a la imagen de Jesús, por ejemplo. Y luego, les repito, esta imagen, además que ese fue el primer icono, entonces va a venir otro monje que tiene talento, y entonces lo va a copiar en la misma dimensión, la misma posición, los mismos colores, y se lo va a llevar a una iglesia en un lugar diferente a Constantinopla. Cuando llega a esa iglesia, probablemente aparecen otros iconógrafos que la imagen les gusta y dicen, bueno, la necesitamos nosotros, y vienen y la copian. Entonces ya hay dos copias más y la hacen lo más parecido posible. Y esas las mueven a otras ciudades. Y en esas ciudades otra vez alguien las copia, así sucesivamente. O sea, esa es la manera como los iconos se distribuyeron en territorio. Y es la razón también por la que son iguales, o sea, se parecen. De esa manera lograron universalizar las imágenes. Y que todo el mundo pensara en que la idea de la Virgen es así, la de Jesús es así, la de Juan es de esta forma y así. Si hay variantes es porque algunos iconos aparecen más hacia el occidente, y entonces aquí aparecen las que se llaman escuelas. La escuela, al decir escuela, cuando hablamos de estilo, nos estamos refiriendo a un grupo de tendencias o de estilos similares. No es que haya habido una escuela en la que se les enseñaba cómo pintarlo, sino que más bien en una región corresponden a ideas muy similares estas imágenes. Entonces, no cualquier pintura es un icono, por cierto, sino que los iconos tienen ciertas características. Están en madera, deben ser movibles, o sea, pueden ser llevados de un lugar a otro en una procesión,
pueden ser trasladados de una iglesia a otra y pues eso como principal característica. Entonces, si hablamos de iconos, es eso. Acá, bueno, parte de lo que les mencionaba, estudian algunos de esos iconógrafos los antecedentes clásicos que todavía existen para la época y que pueden observarlos, y aunque acuérdense, lo que hacen es los simplifican, porque no pueden representarlos idénticos. Si lo hacen idénticos, está transgrediendo una regla. Entonces, habrán algunas imágenes en las que pues tendremos representaciones bastante sencillas del paño húmedo, por ejemplo, o de pliegues mojados, como también se le conoce. Las luces y sombras se minimizan y se vuelven más bien como trazos de color, a la par de los colores fuertes, un color oscuro para generar la idea de volumen. Pero básicamente la ilusión de la tridimensionalidad a partir del volumen se va perdiendo. Las imágenes se van volviendo cada vez más planas. Y bueno, solo se aceptaba la figura humana. Sí se representaba de una manera no tan real. Eso es lo que significa esto. Que no tuvieran una presencia física tangible, sino que fueran más o menos reales. De esa forma se aceptaban. Porque de no hacerlo así, entonces el icono se destruía, porque consideraban que estaba transgrediendo la idea de la representación de la imagen. Aún con eso, habían tendencias dentro de la iglesia cristiana que decían, no, los iconos no deben existir. Entonces fue que aparecieron pues las guerras de la iconoclastia o la iconoclastia. Entonces, este es algo que sucede alrededor de la idea de los iconos. Significa ruptura de imágenes. ¿Qué hacían? Pues los iconoclastas, las personas que estaban en contra de los iconos, eso llegaban a las iglesias, pues arrancaban los iconos del iconostasio, que es una pared en la que se colgaban, y los quemaban, los destruían, porque consideraban que se estaba transgrediendo la prohibición de no crear imágenes. Ahora les recuerdo acá, en los concilios se establece que las imágenes no deben ser adoradas, sino que deben ser veneradas. Entonces ese es el término que se utiliza, veneración. Es como si se los explico así como algo como más contemporáneo, es como que tengamos la imagen de un ser querido que ha fallecido y la tomemos un día y la contemplemos, la estemos observando. Entonces sabemos que representa a esa persona que le tenemos mucho aprecio, pero no es ella, o sea, la imagen no es ella, sino que solamente lo representa. Así se entienden los iconos. Pero pues los iconoclastas decían que la gente no lo había entendido y habían comenzado a adorar a esas imágenes como si efectivamente fueran reales y tuvieran palabra, tuvieran voz. Eso lo ven. Entonces por eso se desarrollaron las guerras en esta época. Esa iglesia, si se fijan, es bastante sobria. Esta zona del cabecero. En la semicúpula de esta parte solamente observamos una cruz, un símbolo de la redención de Jesús, y de ahí no hay nada. ¿Y por qué no hay nada? Pues si había, lo borraron, lo arrancaron hasta dejar únicamente el material de construcción, que es ladrillo de barro y concreto. Y si no, si esta iglesia era construida en una región en donde los iconoclastas gobernaban, eran los que tenían mayor influencia, entonces la iglesia se construía de una sola vez sin ningún tipo de referencia hacia ningún personaje divino. Esa es la razón. Van a ser más o menos 100 años, un poco más, de estas luchas, guerras, pugnas, que si las imágenes deben ir o no, y al final pues van a quedar en el acuerdo que la imagen es una representación únicamente, no es la cosa sagrada, o sea, no es el ser sagrado. Entonces deben ser solamente contempladas a través de la veneración y no debe hacerse por ningún motivo adoración a las imágenes. Y eso se deja escrito en los concilios, y eso pues al menos en el cristianismo católico es lo que se maneja a la fecha. Ahora, si ya en la práctica se hace otra cosa, pues son de esas formas erróneas en las que se aplica, digamos, luego lo que se enseña, pero
En esencia, eso es lo que se mantiene hasta la fecha. Deben ser veneradas y no adoradas. Ahora, en cuanto a los iconos, tenemos tres tipos. Uno son aquellos referidos al culto. Estos representan la imagen de un personaje sagrado. Bueno, acá tenemos la imagen de Jesús. Entonces, estas son colocadas en el centro, por ejemplo, de una iglesia. Aunque la iglesia tuviera una semicúpula en la que está un pantocrator, por ejemplo, después se colocaba una imagen, un icono en la pared de madera llamada iconostasio, para que la gente recordara que él era el más importante en ese lugar. Por eso dice, se ocupaban lugares preponderantes en los santuarios, generalmente dedicados a las imágenes. O sea, si una imagen de Santa Irene, significa que la iglesia está dedicada a ella. Bien, dígame, levantaron la mano. Yo tenía una duda, licenciado, no sé si ya lo mencionó, pero en varias iglesias a las que he asistido, así los templos, y también, también hay imágenes de iglesias que he visto en internet, a Jesús siempre se le representa como una persona blanca. Entonces, yo quisiera saber el por qué en casi todo este tiempo se le ha representado como una persona blanca, cuando han habido estudios, no sé si son verídicos, ahí me puede corregir usted, que no fue una persona blanca, o al menos la gente del país donde se cree que él proviene no eran personas blancas. Entonces, ¿de dónde fue que ellos o bueno, quién fue y de dónde fue que se inspiró o qué creía él para hacer a Jesús blanco? Muy bien, esa es una muy buena pregunta, gracias. Pues resulta que en los iconos, que son las primeras imágenes de Jesús, no se establece que es una persona blanca, sino que, pues, como lo ven acá, tiene ciertos rasgos que no son de la región étnica de donde él proviene, que es un país árabe. Ahora, ¿por qué es esto? Porque resulta que quienes lo hicieron en un inicio, pues digamos que retomaron datos más reales en los iconos y quisieron hacerlo más cercano a su pueblo, a los judíos. Entonces lo hicieron la coloración de piel un poco más oscura. Pero en la medida que avanzaron los años, digamos siglo VIII en adelante, la imagen se volvió cada vez más contextual, o sea, de la región donde están. Estamos hablando de la región de Bizancio, que es Roma, la Roma cristiana, la región de Italia, la región de Francia, España, en donde se habían asentado los pueblos bárbaros, estos pueblos extranjeros a Roma. Ellos son mayormente arios, o sea, son blancos. Entonces la imagen que ellos representaban era una con la que se sintieran identificados. Entonces la imagen de Jesús pasó de ser de la etnia árabe, a la que podía corresponder por haber nacido, se supone, en la región de Judea, pasó a ser una representación por ejemplo, de galos en la región de la actual Francia, de hispanos en la región de la actual España, o de germanos en la región de la actual Alemania. O sea, por eso ahí cambió. Ya de finales de la Edad Media en adelante, la imagen de Jesús es blanco, porque se refería cada cultura comenzó a representarlo según ellos lo identificaban, más cercanos a ellos. Ahora, la imagen que conocemos nosotros en diversas versiones del cristianismo actual, no solo el católico, sino por ejemplo testigos de Jehová y otras más que hay por ahí, resulta que esta imagen se corresponde a las representaciones del periodo romanticista, o sea, hace unos 150 a 200 años, por ahí aparecieron estas imágenes y fueron las que se multiplicaron especialmente en América Latina. Porque si vamos a visitar un país europeo van a ver que las imágenes difieren un poco, pero a América Latina vinieron estas. Y especialmente en la región nuestra, digamos, que estamos cerca de México, donde estaba un virreinato, las imágenes son o corresponden a la representación de los hispanos, o sea, de españoles. Y por eso es rubio,
Es la barba así muy delicada, los ojos son claros, la piel es blanca, porque se estaban representando los españoles. Y eso vino acá y la gente acá la asumió como que esa es la representación válida. Y a la fecha se sigue haciendo así. Eso es lo que podría explicarles sobre por qué los cristos de ahora son de piel clara. Y bueno, en el caso de esta iglesia del Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la representación es anglosajona, o sea, una imagen de Jesús, pero más cercano a la cultura estadounidense, o sea, es más anglosajón. Vean las imágenes que aparecen, aún las imágenes que aparecen en esos libros de los testigos de Jehová, las imágenes son más inglesas, porque de esa región viene la vertiente esa de cristiana. Entonces, por eso es que son así, son contextuales. Fueron cambiando según la cultura que los fue haciendo y a nosotros nos vinieron esas. Y fueron las que se aceptaron como reales. Cambiarlo sería bien difícil, bien difícil porque pues estamos hablando de siglos de tradición y difícilmente la gente va a aceptar una imagen nueva como la real, aunque a partir de eso que me preguntaba usted si son ciertos, y de hecho son ciertos, han identificado la apariencia física de Jesús a partir de la etnia a la que pertenecía, que era una etnia árabe. Lo mismo en el caso de María. María es morena y la forma del rostro es muy característico de las mujeres árabes. Entonces, de ahí viene pues esa idea de representación. Vemos por acá, en eso dice, de hecho en Asia hay representaciones de ojos rasgados y en África de cristos de color. Sí, en África, bueno, primero la de los ojos rasgados, sí, es la idea de identificarse con el pueblo al que están representando la imagen. Los cristos de piel oscura no son completamente de África, o sea, su origen no es africano. Hay otros componentes ahí que vamos a ver cuando estemos trabajando el prerrománico y románico, donde van a aparecer estas imágenes de Cristo de piel oscura, o vírgenes también de piel oscura. No es la única la Virgen de Guadalupe, sino que las vírgenes morenas eran muy populares en Europa medieval. No es que eran todas blancas así como las vemos ahora. Bueno, y aquí él sí preguntaba sobre eso. Dice, la Virgen de Guadalupe también sería un ejemplo de eso, ¿no? En el caso de ella hay un sincretismo. Lo vamos a tratar más adelante también, pero les adelanto que es un sincretismo, es una mezcla de la cultura española, que es de donde viene el culto a María de Guadalupe, y la idea de la mujer de la etnia propia de la región de México, o sea, de los pueblos originarios mexicanos. No sé si eran aztecas o cuál es exactamente la etnia a la que se estaba representando, y por eso la hicieron morena, porque era más fácil que los indígenas las aceptaran si eran de su color. Entonces ahí aparece la idea de una María morena. Es lo mismo que acabo de explicarles de los cristos blancos en contexto romano o en contexto de los pueblos arios en el resto de Europa, en la Europa occidental. Es lo mismo. Y la idea es que la gente los acepte más fácilmente. Bien, voy a avanzar acá con estos los iconos. Entonces, iconos de culto son los que tienen la mayor importancia dentro de una iglesia. No nos están contando historias así grandes, sino que nos están presentando la imagen de aquello que es sagrado. Tenemos los que son descriptivos narrativos. En este caso, transmiten un mensaje que está relacionado con una doctrina, están relacionados con una historia considerada sagrada, como las que aparecen en el texto bíblico. Si, por ejemplo, de la Pasión de Cristo, que va desde la entrada a Jerusalén y la resurrección, solo en esa semana que se describe como Pasión de Cristo, hay una cantidad bien grande de eventos que en esta época se le dieron forma, construyeron ese contexto de paisaje, alrededor de las imágenes. Entonces, por eso les decía, la idea del Gólgota, del Monte Calvario, de la crucifixión, pues es esta. La imagen de un Jesús crucificado. Acá tiene 4 clavos. Ayer veíamos, acuérdense, lo de los 4 clavos, si son 4, son 3. Realmente es un símbolo. 4 se refiere a los 4 elementos
de los pueblos antiguos, y 3 se refiere a la Trinidad Santa. Entonces, 4 y 3 son números que indistintamente se utilizan para esta representación. Luego, a la diestra tenemos a María, a la siniestra tenemos a Juan. Entonces, normalmente se colocan también al resto de mujeres que se dice acompañaban a María a la derecha y a los hombres a la izquierda. Eso es algo que, por cierto, durante la Edad Media se establece que para los cultos religiosos las mujeres y los hombres no deberían de estar juntos, sino que separados, hombres y mujeres, cada quien en su lado. Pues eso se maneja acá en importancia. Cuando no hay mujeres en importancia alrededor, pues entonces siempre a la derecha va a ir normalmente un hombre, porque esta cultura también es patriarcal. Entonces es la preponderancia que quieren poner siempre de la figura del hombre en esto. Bueno, otro dato sobre la imagen de Cristo, vean que es estilizado, no hay aplicación de canon, la imagen es bastante alargada, no se ve natural. En el caso del recto abdominal, el ombligo, los pectorales pues no corresponden anatómicamente a la posición que tiene, porque pues, simplemente no interesa. La idea es representar un Cristo crucificado, no hacerlo anatómicamente exacto. Y luego en la parte superior, imágenes de ángeles. Acá, los ángeles al lado ya son comunes, ya no podemos decir acá que dudar si es una victoria, a no ser que sea mujer, en ese caso sí, pero si no, pues son ángeles. Bien, vamos al tercer tipo de icono, y estos son los de devoción. En estas normalmente se reproducen imágenes que son de culto, pero de personajes asociados a la devoción, o sea, no necesariamente los principales en cuanto a los sagrados, o sea, no Jesús, no María, sino apóstoles, los que se consideran santos, que el grado de santidad se les da a aquellas personas que mueren por la fe a partir del martirio, por ejemplo, de su testimonio de vida, y es uno de los pilares también dentro del cristianismo que estableció Roma, de la iglesia cristiana católica, la vida de los santos. Por eso, cuando a un católico le preguntan sobre su religión, él dice que no, que mi religión es una santa, dice, católica, que significa universal, apostólica, porque se refiere a la vida de los apóstoles y todos los que siguieron el camino de santidad, y romana, es una santa, católica, apostólica y romana. Eso se refiere a esos 4 elementos. Y está representado entonces en los iconos de devoción con imágenes de, por ejemplo, un emperador al que se le consideró santo, a una emperatriz, aquellos que murieron por la causa de Jesús en la primera etapa, que es el paleocristianismo, y los apóstoles en general. Esos entran acá. Se van a colocar igual en contextos ya sea planos, o sea, sin fondo tras de ellos, utilizando algún elemento simbólico, como en este caso, vean que ambos están sosteniendo una cruz. Esta cruz es una cruz patriarcal. Se refiere no al patriarcado, sino al patriarca, al jefe dentro de la estructura religiosa de este momento, especialmente en la variante oriental, en la que luego vamos a denominar ortodoxa. Y bueno, luego les queda este resumen, es un pequeño infográfico donde aparecen pues algunos de los datos que ya les di, y pueden ver así relacionado pues con flechas todo lo que les he estado mencionando. Eso es como para resumir pues todo lo que les mencioné. La cruz patriarcal que les menciono de nuevo, esta es esta cruz que aparece acá. Esta no la vamos a ver en el resto de Europa. En la Europa medieval occidental no aparece esta iglesia. Vean, tiene dos maderos atravesados en horizontal, más uno acá en la parte inferior. Eso tiene una explicación, y bueno, ahí están, es la adoración de la cruz. La cruz se considera, una vez establecido el símbolo de la cruz, y ya no hay manera de negar que Cristo fue crucificado en una cruz. Acuérdense que en la primera etapa sí decimos, bueno, los romanos no crucificaban a nadie, eso no es algo que sucedió, históricamente hablando no hay testimonio de eso, no lo hacían los romanos.
pero en la tradición cristiana se dijo que él fue crucificado. ¿Y en dónde lo pusieron? En un madero, dice un evangelista, otro evangelista dice, no, era en una cruz. Al final, los concilios establecen que es en una cruz y que tiene esta forma, principalmente. Pero la patriarcal lleva esta adicional y esta otra acá, que son el lugar de apoyo para los pies de Jesús, acá en la parte inferior, y la parte superior es el denominado títulos crucis, que es el título de la cruz, es el lugar en la madera donde se colocó en hebreo, en griego y en latín, Jesucristo, rey de los judíos. Eso es lo que aparece ahí. Entonces es la explicación de esta cruz. Esta la vamos a ver en Bizancio mayormente. Es raro que aparezca en el otro lado de Europa. Se denomina también una cruz de Nike. Acuérdense, Nike es victoria en griego. Y pues esta es la forma. El título crucis, pues acá se los menciono, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Estaba escrito en griego, en hebreo y en latín. Más adelante, sobre eso habrá un símbolo también, cuando intentan decir que la representación de la cruz es una representación del morir y el nacer a través del fuego. Entonces dicen, este INRI, que es en latín, INRI, Jesus Nazareo Rex Judaeorum, el INRI, dicen no, es Ignias Naturas Renovatum Integra, que significa el fuego renueva la naturaleza completa, haciendo referencia a que la muerte es una purificación. Entonces eso lo van a utilizar especialmente en el periodo gótico, cuando lo comienzan a utilizar. Algunos grupos que comienzan a separarse de la línea principal dentro del cristianismo católico. Bien, ¿preguntas acá? ¿Algún comentario? El apoyapiés ahí en ese ejemplo no se mira. Yo sí he visto varios ejemplos, pero solo justo como está acá, sin la inferior, pero siempre es la misma cruz, ¿verdad? Sí, es la misma. En esta sí aparece, en esta representación pictórica sí aparece acá, el apoyo de los pies. Bien, ¿quién más me levantó la mano? Bien. Una pregunta con respecto al reposapiés siempre. Yo he visto que, por ejemplo, como esta cruz al final fue la que utilizó la iglesia ortodoxa y la mayoría de las iglesias orientales. Sí. Al menos en esta representación se muestra como horizontal. ¿Cuándo fue que se cambió ya a ser inclinado? Aparece desde finales de la Edad Media, ya justo cuando se va dando el cisma en la iglesia cristiana, cuando se separa el cristianismo católico del cristianismo ortodoxo. Allí entonces varían algunos símbolos para diferenciarse unos de otros, entonces aparece así ya inclinada, pero básicamente la estructura es la misma, o sea, no tanto la inclinación, sino los elementos que corresponden, el título crucis, el brazo de la cruz y el apoyo para los pies. Eso es básicamente lo que lleva por ahí. Sí, dígame. Para esa pintura también está aplicada la isocefalia. Veamos. ¿O no? Es que las veo bastante similares las caras. Sí, hay un poco de isocefalia, pero hay variantes. Por ejemplo, estos dos y este personaje de acá, que son los más jóvenes, probablemente diáconos, o sea, tienen un cargo eclesiástico, pero no es de los más altos. Estos están pintados más o menos iguales, la misma forma del pelo y del rostro. Y estos otros de acá, si se fijan, estos son diferentes. O sea, el color de la barba cambia, pero la forma del rostro es igual. Esos ya parecieran retratos, o la idea de constituir un retrato, porque son diferentes, estos tres. Y luego acá, en el caso de María, sabemos que es María por el nimbo con una corona, pues aparece acá a la derecha de la imagen. Es porque es la más importante. No hay representación de Jesús acá. Ese personaje probablemente es un apóstol, ese que tiene una aureola
detrás de la cabeza. Probablemente es un apóstol. Y bueno, vean atrás también esto, nos dice también que el contexto de esta imagen es ya correspondiente al periodo gótico en Occidente. O sea, estamos hablando de siglo XII en adelante. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay construcciones arquitectónicas en el fondo en los que ya hay cierta búsqueda de perspectiva. Hay una cierta búsqueda de ir generando profundidad en las imágenes, aunque plana aún. ¿Alguien más? ¿O por el micrófono abierto? Otra vez. El personaje principal, el del medio que está sosteniendo la cruz, no sé si tiene una aureola o no, porque parece tener un círculo, pero no se nota por el fondo. Sí tiene una aureola, sí. Se ve poco perceptible, pero sí la tiene acá. Sí. Este es otra vez, o puede ser la representación de un apóstol. Eso es porque están vestidos con trajes que hablan acerca de una posición diferente a la de los demás. No son solamente las togas puestas sobre ellos, sino que tienen los símbolos sacerdotales. Bien, voy a avanzar. Bueno, vemos ahí la cruz Nike o la cruz patriarcal. Luego, eso también es importante que lo manejemos en cuanto a la simbología. A lo largo del ciclo vamos a ir viendo algunos, les voy a ir preguntando a si se recuerdan de algunos de estos símbolos. Así es que va a ser importante que manejen al menos los nombres. Entonces, los iconos marianos se refieren a las imágenes que se establecen referidas a María y que no es solamente una, sino que son varias, que se pueden agrupar a partir de una tipología que hace Ernest Ross hace un par de siglos. Él estudia los iconos marianos producidos en esta época bizantina y dice, bueno, estos se pueden agrupar de esta forma. Fíjense que en el Oriente, en la iglesia oriental, la que actualmente llamamos ortodoxa, rusa o iglesia cristiana griega, tiene le da bastante importancia al icono mariano. O sea, hay mucho culto a María en esa vertiente del cristianismo ortodoxo. Entonces, él estudia los iconos y dice, bueno, entonces hay diferentes imágenes. Antes de mostrar las imágenes, les voy a traer en cuenta esto. ¿Qué son estas? Una Venus ¿Sí? Paleolítica. Muy bien, Venus paleolíticas. Ambas son Venus paleolíticas. Fíjate, Ajá. ¿Qué representan? fertilidad. A la mujer, Muy bien, la fertilidad. Pero al ser un símbolo de fertilidad, ¿hay o no hay una divinidad que es la que representa? representaban a la mujer, según me acuerdo. La vida. No. La madre naturaleza, dice por acá. La madre. Realmente es como la representación del término de una madre. Algo así lo entiendo yo. Correcto, sí. Si estamos hablando de representaciones del periodo paleolítico o luego neolítico, en las que la imagen femenina tiene exaltadas todo lo que tiene que ver con la procreación, entonces se refiere a que es una diosa madre. Entonces ese es el término que esperaba que me dijeran, diosa madre. Es una Venus paleolítica, ese es el término exacto para esta. Esta es una diosa madre también. Entonces eso es lo primero que se representó en las culturas antiguas, haciendo referencia justo a lo que mencionaban también aquí por el chat, que es la fertilidad. Es la idea de la madre naturaleza que nos dota de todo aquello que necesitamos. Entonces, en el periodo, bueno, no, mejor díganmelo ustedes, a ver, ¿a qué periodo corresponde esta imagen? Minoico. Correcto, el minoico, y eso es entonces, ¿las culturas de dónde? Del Egeo. Correcto, es las culturas del mar Egeo. Muy bien, entonces, esta es otra representación de la misma idea de la diosa madre. Tiene los senos descubiertos, están desnudos, y en sus manos tiene unas serpientes. ¿La serpiente es símbolo de qué? En ese periodo era signo de divinidad, creo que estaba relacionada con el agua.
Muy bien, sí, eso es. Y está también, está bien la manera como se presentó el dato en este periodo, porque acuérdense, las cosas las entendemos en su contexto. Porque si hablamos de la Biblia, de esta, perdón, de la creencia religiosa, en el momento que estamos estudiando, que es Bizancio, la serpiente no es considerada algo bueno, ya se considera algo malo, algo perjudicial, pero en esta época la serpiente es agua. Y entonces es una representación, ¿verdad? Es una representación de los ríos, como los ríos serpentean en medio de la tierra. Entonces es una representación de fertilidad también. Y ahí tiene dos. Luego tenemos acá las representaciones de las diosas, perdón, las diosas madre para los griegos. El caso de Hera, la diosa del matrimonio, diosa de, del hogar. Hay otra representación de ella también. Hay una Demeter también, la madre naturaleza. Son representaciones también que hacen referencia a la divinidad femenina. En Egipto también, aquí tenemos que está la representación de Isis amamantando a Horus. Acá. Los faraones se hacían representar también sentados en el regazo de la diosa Isis, siendo amamantados por ella, porque se consideraban de esa manera que la divinidad había llegado a ellos. Entonces, en todas las culturas de la antigüedad hay representaciones de la diosa madre. Y esta es la diosa Nut, es también egipcia. Y vean acá que es una representación de qué. Es azul y tiene estrellas. ¿Qué es? La bóveda celeste. Muy bien, la bóveda celeste. Este es el río Nilo. Este es el mundo egipcio, digamos. Y la bóveda celeste sobre ella. Ahí tenemos, dice aquí, Alejandra dice igual, la bóveda celeste. Está lleno de estrellas. Entonces, ese cuerpo lleno de estrellas representa esa bóveda celeste. Entonces, en las representaciones del icono mariano que establece este investigador, pues nota también que esa idea que observamos en las imágenes está presente también en ella, porque la idea de María pasa al cristianismo romano como una representación de la diosa madre. Entonces ahí tenemos esa combinación de los símbolos. Aquí tenemos esta que es la Theotokos. En esta, la representación iconográfica se refiere a la Madre de Dios, es el término. La Theotokos significa Madre de Dios. Y ahí vemos que está sosteniendo al niño. Se está sentada en un trono y en su regazo tiene al niño Jesús. Aquí vemos el niño y vemos que casi es como un adulto por el rostro y tampoco vemos proporción, o sea, no parece realmente un niño. Pero pues acordémonos, la idea acá no es ser fieles anatómicamente, no solamente representar la idea. Y ella, María, lo está sosteniendo del hombro, es como que lo está mostrando, es como que nos está diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y ahí, bueno, el nimbo en ambos, ese nimbo no es crucífero, pero pues se entiende que es Jesús, el que vemos acá. Alrededor de la cabeza de María también aparece un nimbo, solo que es lineal, por eso casi no se nota. Y dos ángeles, a izquierda y derecha. Los colores igual, rojo o azul, son símbolos de riqueza y por lo tanto se asocian a la divinidad. Entonces, Theotokos es Madre de Dios. Luego tenemos a la Galactotrofusa y a esta se le denomina como la Virgen de la Leche. Es la que está amamantando al niño. Aquí algunos historiadores hacen la relación con Isis, con la idea de la diosa Isis amamantando al dios Horus, porque básicamente se ven iguales. Entonces acá hay un juego, un diálogo de miradas acá entre María y Jesús. Ambos tienen nimbo. Ese nimbo de Jesús sí es crucífero. Y de nuevo, proporción no hay. El niño pues pareciera que es pequeño, pero la apariencia es de un niño mayor. Y el manto de la Virgen otra vez tiene, a pesar de ser rojo,
tiene estrellas. O sea, estamos hablando del manto celestial, es decir, la bóveda celeste. Este símbolo, por cierto, se va a mantener muy popular durante varios siglos. En la Edad Media, luego pasa al Renacimiento, luego al Barroco. Es más bien recientemente, digamos unos 100 años, un poco más quizás, que se fue prescribiendo la idea de la Virgen lactante. En la región de España es anterior todavía, es el periodo barroco, digamos, siglo XVII, siglo XVIII, se comenzó poco a poco a eliminar estas representaciones porque se consideraba que mostraban una dimensión humana de la Virgen, y pues la idea de ese momento era que la dimensión de María era únicamente celestial. Entonces eso se fue eliminando poco a poco. Por eso a la fecha, dentro de templos católicos, por ejemplo, hay pocas imágenes de vírgenes lactando. Son bien pocas las que hay. Tal vez algún icono, alguna copia de un icono, pero es muy raro porque se eliminaron de la representación, siendo que es algo completamente natural, pero que le da la dimensión divina, perdón, a la dimensión humana, tanto a María como a Jesús. Entonces, eso es lo que se intentó como eliminar un poco, o al menos controlar la difusión de ese mensaje. Entonces, esta se llama galactotrofusa. Luego tenemos la odigitria, que esta es María mostrando a Jesús, lo está sosteniendo con uno de sus brazos, pero con la otra mano lo señala y dice, Él es, como diciendo, Él es. Indica a los fieles entonces que la verdad se encuentra en Él. Esa es la idea mostrada acá. Vean que el fondo es dorado, probablemente es pan de oro el que tiene en el fondo. Es una lámina muy delgada de oro que se agregaba a las pinturas. No todas sobrevivió el paso del tiempo porque pues en los lugares en donde se tenía más acceso a ellos, se fueron robando los trozos de la lámina hasta que al final quedaba solo la madera. Pero bueno, en este caso sí todavía se mantiene una buena cantidad de ese oro del fondo. Y ven ahí la mano de María mostrando a Jesús, y Jesús tiene un pergamino, es una idea de la Biblia o el libro de la vida, y con la otra mano, la derecha, esta actitud de bendecir. Y bueno, una más, la Eleusa. Esta se traduciría como la madre de Jesús, y muestra una relación más humana entre ellos. Vean, son actitudes cariñosas, digámoslo así, entre María y Jesús. Por eso están ahí abrazándose, sus rostros están juntos. Y bueno, Jesús está viéndola a ella. Y luego noten el manto. Por el deterioro de la pintura es que se ve oscuro, pero probablemente este es azul, y ahí tienen las estrellas, el manto de la bóveda celeste. Este es otro icono mariano, es la platitera, y esa sería como la madre de Dios, madre de Dios, madre del signo, o también denominada como madre orante, porque está en actitud de oración con los brazos levantados. Y en el centro de ella hay un símbolo. Este círculo se llama clípeo. Es como simplemente una separación un círculo que sirve para aislar una imagen de otra imagen. Entonces parece como que fuese un plato. Y aparece con las manos también en actitud de bendecir. Para Jesús, vean que el rostro pues no es de un niño, pareciera como de una persona adulta, pero pues no hay rigor acá ni fidelidad para la hora de la representación de las imágenes, es solamente una idea que transmitían. Bien, esos son los iconos de María. No sé si hay alguna pregunta. Bien, pasamos entonces a los siguientes iconos. Y estos son los de Jesús. Acá pues son pocos los que les muestro porque la mayoría se repiten. No hay una variedad tan amplia en cuanto a iconografía de Jesús en esta época. Eso se va a ir enriqueciendo con el paso del tiempo, especialmente en el occidente europeo y luego cuando venga el Renacimiento. ¿Y Manuel?
viendo así como los iconos, me recuerda un poco a lo que se ve cuando uno va estudiando las mitologías y a veces las deidades, dependiendo las antiguas deidades paganas, dependiendo tanto la ciudad en la que estaban como la función por la cual eran invocadas, tenían diferentes nombres. Sí, Porque hay unos ejemplos de Afrodita, porque hay diferentes versiones de Afrodita como Afrodita Genetrix, Afrodita Urania, y así, como que dependiendo de las funciones, iban dándole un nombre, un título diferente a las deidades. Y siento que casi algo parecido se ve con los iconos. sí, eso sucedía. Porque esos íconos estaban en iglesias, entonces donde se les veneraba justamente de manera particular a esa imagen, o sea, no estaban juntas, sino que allá la Leusa, allá la Galactotrofusa en otra iglesia, cada una tenía una denominación. A eso se le llaman advocaciones y van a ser populares en los siguientes siglos, alrededor de la idea de María. Es justamente la misma idea de los griegos. Acordémonos que todo esto está sucediendo en la Roma cristiana, pero en un contexto geográfico griego. Entonces ahí viene el sincretismo, la información de esas tres culturas que se está juntando. Bien, vamos a ver los iconos de Jesús. El más popular es este, visto de frente, que es el que se denomina Pantocrator también. Tiene la representación del libro sagrado, que sería una Biblia en la mano izquierda, la está sosteniendo y la está mostrando, muestra un texto. Y con la derecha, la mano en actitud de oración. Vean que el rigor anatómico pues no existe. Acá esta mano pues no se entiende bien de dónde sale el pulgar. Y acá sí ya les remarco lo que me preguntaba alguien más temprano. Los rostros. Estos rostros ya no son árabes. Esos rostros ya corresponden más bien a la idea del romano como tal, que era un poco más claro de pie y el rostro más largo. Se mantiene sí la idea del pelo largo, como un nazareo, y la barba y bigote, eso sí se mantiene. La mirada es hacia el frente, normalmente los ojos son grandes, va a variar, depende del icono, y el color de la túnica y el manto, pues va así, túnica normalmente rojo y el manto normalmente azul. Esas son las características como convencionales de este icono. Y el fondo, pues tanto trabajo de orfebrería, de metal, acá como también repujado, para darle alrededor pues de la imagen de Jesús, pues la idea de la riqueza. Vean, este nimbo crucífero es plano, es dorado. Este otro nimbo está sobre la pintura y este se llama radiante, es un icono radiante. Sabemos que es un icono crucífero porque aparece estos 4 elementos que son estrellas. Bueno, aquí ven 3, es entender que hay uno más acá abajo, está viendo el símbolo, ¿verdad? Que es una cruz. Ahí se forma la cruz. Pero este entonces se llama nimbo radiante, porque pareciera que salen rayos como si fuera un sol alrededor de él. Bien, este es otro icono, ya vimos un poco de este, es el que se refiere al Gólgota o el Calvario. Ahí tenemos pues la posición de los personajes alrededor, María a la diestra, Juan a la siniestra. Dependiendo del icono, pues puede ser que el Jesús esté vivo o puede que parezca que está muerto, en los ojos cerrados. También la relación de miradas entre los personajes puede cambiar, no todo es igual. Puede ser que esté observando a María, a Jesús, igual que Juan, viendo hacia arriba. O puede que estén, como en este caso, viendo hacia abajo, en clara actitud de tristeza. En la zona alta del icono, aquí cerca de la cruz, estos dos ángeles que flotan ahí en lo que sería el cielo, se lamentan, vean, los brazos extendidos como con desesperación y el otro cubriéndose la cara.
como para pues no observar lo que ha sucedido. Es porque pues prácticamente Cristo se desangra, ahí como sale sangre del costado, sangre de las manos y de los pies. Ese por cierto, vean ahí, tiene solamente 3 clavos. Hay uno nada más destinado para los pies. Y bueno, acá atrás tenemos a María, la madre de Jesús, María de Magdalo, María, la esposa de Cleofas, María, la hermana de Lázaro. De ese otro lado tenemos a Juan. Tenemos un soldado romano, probablemente eso es una representación de Longino. Longino, les recuerdo que con el tiempo, él fue el que le atravesó el costado a Jesús. Con el tiempo, pues él se convierte al cristianismo y se reconoce dentro del santoral católico como San Longino. O sea, llegó a la categoría de santo. Y atrás de él, pues estos cascos que vemos por ahí pues son soldados romanos. Tal vez no se alcanza a ver, fíjense, es un poco difícil ver la imagen, pero quizás se las voy a hacer un corte por acá, para que vean algo. Bien, entonces ahora sí se nota el símbolo que está haciendo con la mano. ¿Ver? Puede decir, no, esa es la seña de los rockeros. No, ese es el símbolo que representa el amor. Ahí está, el dedo meñique y el índice levantado y el pulgar también extendido. Ese símbolo pues significa para las culturas antiguas, especialmente la cristiana, como amor, o sea, amor en el sentido religioso. En el lenguaje de señas actualmente eso significa querer, como un te quiero, de la misma mano extendida. Pero en este caso, en el contexto que lo estamos viendo, pues es un símbolo de amor. Entonces eso se debería entender como un lamento el que está haciendo este personaje y le está diciendo, pues, siendo el símbolo del amor a Jesús. Otros. Más o menos Bien. algo así sería la seña. No sé. Permítame, no, tendría que dejar de presentar, ahorita lo vemos. No sé si sería algo así o tengo que extender el dedo de acá. Sí. Esperen, vamos a hacer algo por ahí. No A sé ver, si hoy es sí. así. Ese sí, solo extendiendo más el dedo, el pulgar se extiende más hacia afuera. Pero en el contexto de las imágenes lo podemos ver así, a veces es más sutil, es solamente así. Voy a quitarle de acá, voy a poner esto. Acá. Es más sutil, es así. Acá, o está la mano en el pecho y solamente la tiene así. A ver, ahí está. No, a veces la Virgen tiene la mano puesta acá o los ángeles y solamente se ve así. Entonces es el mismo símbolo el que están haciendo. Es que en la imagen lo que estamos viendo es que la elevan de esta forma. Entonces no debe confundirse con otros símbolos por ahí que conocemos, ¿verdad? Que están un poco prescritos actualmente. Pero gracias ahí por darme el dato ahí del símbolo. Bien, otros más, María lamentando la muerte de Jesús, esto es una vez bajan a Jesús de la cruz, esto se va a ir conociendo con el tiempo como piedad o piedades, pero eso va a ser ya popular hasta el periodo gótico en el occidente europeo, pero digamos la imagen que representa a María con el cuerpo sin vida de su hijo, ese sí aparece como un icono. Esos iconos son también descriptivos y lo que vemos acá es el pasaje de la transfiguración de Jesús. Acá, ahí tenemos a los apóstoles y los profetas
con los que pues lo observan que él está hablando. Ese es el pasaje de la transfiguración. Entonces, esos son como los iconos que van alrededor de la imagen de Jesús. Luego hay otros iconos que también son populares en Bizancio. Este es el de San Juan el Bautista, por ejemplo. Si recuerdan, les decía pues en la sesión anterior que Juan era un nazareo, Juan el Bautista. Entonces estaba vestido, o se vestían con harapos prácticamente, o con pieles así mal trabajadas. El pelo lo mantenían largo y descuidado. Vean ahí que el pelo es muy diferente a lo que hemos visto de Jesús o de María. Se nota que está como despeinado, bastante desordenado. Y acá tenemos otra imagen de Juan. Y tiene alas. Este Juan tiene alas. Dígame, Violeta. Yo tengo una duda respecto a por qué los nazareos eran, o sea, usted nos dijo que eran como filósofos, ¿no? No, son penitentes. Y mantenerse así descuidados tenía que ver con eso mismo, como un acto de humildad o algo así. Eso es exactamente. Sí, justamente es un acto de humildad para ellos, de desprendimiento de las cosas materiales también. No comer manjares, no comer nada de la comida preparada, sino más bien nutrirse de frutos silvestres, de pequeños animales también, y de miel silvestre. Entonces eso es una manera de privarse el cuerpo de los manjares. Y el cuerpo lo descuidaban porque igual era una manera de despegarse de lo material. Y entonces se veían de esta forma. Ahora, en las películas que habremos visto, la imagen es diferente, ¿no? Se presenta diferente, pero si ponen atención, hay algunas películas, especialmente de los 50 a los 70, que acerca de la vida de Jesús, en las que la imagen de Juan se ve descuidada. Yo sé que en la próxima vez que vean una película de esas se van a fijar, hay algunas imágenes de Juan el Bautista en la que se ve descuidado, notan la túnica, no se ve como la de los demás, no es de colores brillantes o ni siquiera colorida, sino que se ve como beige, se ve como un poco café o sucia, y el pelo tampoco se le ve como muy bien ordenado, y eso es porque están siendo fieles a qué era él. Él era un nazareo y se comportaba de esa forma. Acá en esta, por ejemplo, la barba descuidada, el pelo también. Acá. Solo un dato que les conté hace un momento, que si notaban, tiene alas. Eso es porque, ¿quiénes tienen alas? Ya en el contexto cristiano, ya no dejando de Los ángeles. los ángeles, correcto. ¿Qué significa ángel? Mensajero. Mensajero. Muy bien. También dice acá, Melinda dice igual, ángel mensajero. Correcto. Entonces, él está siendo representado en este icono como un mensajero. Así se debe entenderse, así se lee la imagen, como un mensajero. Tiene un texto también acá, es acerca de probablemente o una profecía o algo lo que está alrededor de la figura de él, y parte de lo que luego se verá como el destino de Juan, ver la cabeza de él en una patena. ¿Sí, Manuel? Creo que también se relaciona porque Juan está relacionado a una como profecía del libro de Zacarías, que es la que decía: "He aquí yo envío una voz, he aquí una voz en el desierto", y si aquí una voz en el desierto, uno que hablaba de que uno iba alguien en delante preparando el camino al Señor, algo así iba, de que Juan por eso también relaciona en Elías, porque en las profecías de los judíos, antes de que el Mesías llegara, Elías iba como a regresar. Como Elías no había muerto, sino que solo había ascendido. Entonces la idea de ellos era que Elías iba a regresar a predicar antes de que el Mesías llegara. Correcto, puede ser a eso que se refiere acá, a la profecía de la vuelta de Elías, o algo que haga referencia también al papel de él, como esa voz que clama en el desierto, o que va adelante llenando el camino. Y en cuanto a la iconografía, acá en la parte inferior derecha está una cabeza
cortada como en una fuente, en una patena. Y tiene un limbo alrededor de él, que es símbolo de santidad. Entonces está describiendo el icono también la muerte de Juan el Bautista. Y acá arriba, pues la representación de Jesús, por cierto, eso no se las mostré, que a veces se alcanza a ver. Acá, esta es una representación de Jesús, o sea, es como que estemos viendo que Jesús recibió en la bóveda celeste a Juan luego de su martirio. Es así debería como leerse pues este icono. Y seguramente así se los explicaban a la gente. Por eso acuérdense, la necesidad de los iconos tiene que ver con la necesidad de explicarle a la gente que no puede leer ni escribir en esta época acerca de pues todos esos pasajes del texto bíblico. Este es importante también que conozcamos o recordemos, esta la vimos en el ciclo anterior, es la Dextera Domini, o la mano derecha de Dios. Si vemos esto en un icono o en una iglesia, eso se refiere a la mano de Dios. O sea, esta es una representación de Dios. Dios no es representado originalmente como lo vemos actualmente, que es un señor ya mayor, con barba y pelo blanco, muy poblado. No, las primeras representaciones son únicamente de su mano. ¿Por qué? Porque no se puede representar. No se puede representar en esta época. Eso poco a poco va a ir cambiando en los siguientes siglos. Y bueno, ahí les queda un pequeño resumen sobre esto de los iconos. Según la liturgia, pues así se utilizaban. Voy a avanzar un poquito acá porque son las últimas diapositivas. El iconostasio era una pared que había dentro de las iglesias que estaba anterior al cabecero. El cabecero es la parte, digamos, del fondo, donde está el altar de la iglesia. Entonces, ese altar no lo podíamos ver si nosotros hubiésemos entrado como feligreses a esas iglesias, porque estaba vedado el observar qué sucedía ahí. Esta acción milagrosa en la que las especies del pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, según la tradición y el dogma cristiano católico, no podía ser observado. Entonces se colocaba la imagen, o más bien una pared con muchas imágenes, con muchos iconos, para ocultar al sacerdote mientras realizaba ese ritual. Entonces esos iconostasios son estas paredes. Así se ven. Aquí vean una puerta. Por esa puerta se tenía acceso hasta el lugar donde estaba el ara, que es la piedra del altar o el altar como tal, en la zona del ábside, en el cabecero de la iglesia. Y ahí se colocaban los iconos, todos esos que ven por acá. Al centro siempre, o cercanos al centro, van a estar siempre los más importantes. Y los menos importantes son más pequeños y están subordinados a esos que son como los mayores. Otro más, este también es un iconostasio. Ahí ven la puerta, esa es la puerta, la divide, más bien esta puerta la separa de la zona del altar un biombo. Y ahí tenemos los iconos. Todos estos son iconos. Eso se sigue utilizando todavía actualmente en las iglesias ortodoxas o en toda la religión cristiana oriental, ya sea la rusa, la griega o la ortodoxa en general, pues siguen utilizando esto que se llama iconostasio. No se les debe olvidar, iconostasio. Es diferente a otro que vamos a ver más adelante y que es digamos, derivación de este. Es diferente. No está en el altar, sino que está antes del altar. Y hay una puerta que permite acceder hacia el altar. Entonces el sacerdote pasa hacia allá, hace todo el ritual y luego regresa hasta un lugar en el que, por ejemplo, pararse frente a este pedestal para leer, por ejemplo, algún verso bíblico. Debemos tomar en cuenta también que todo el rito de la misa de esta época se va a hacer de espaldas a la feligresía. O sea, el sacerdote se paraba viendo hacia el altar, o en este caso hacia el iconostasio, porque sabía que atrás estaba el altar. Eso cambió muy recientemente, estamos hablando de unos 60 años más o menos.
que cambió eso, que el sacerdote ahora puede ver hacia el frente y pues hablar de frente con la feligresía. Eso no se hacía antes. Y la misa se recitaba en latín, no en español. Eso cambió con el último concilio que hizo la Iglesia Católica, que es el Concilio Vaticano II, de la mano del Papa Juan XXIII. Ahí cambió. Hay una apertura muy grande dentro de la Iglesia que permitió pues, que todo funcione como lo hace actualmente. Entonces, ese es el iconostasio. ¿En preguntas sobre el iconostasio o algo que haya quedado pendiente de los iconos? Estamos bien. Sí, dígame. Solo para quedar claro, el iconostasio siempre va a estar en la parte de la cabecera. Sí, en el cabecero se dice, cabecero de la Cabecero. iglesia. Ajá. Normalmente en el cabecero hay este es más visible, pero este es más visible. Hay una zona con curva, eso se llama ábside. Entonces, el ábside nos dice dónde está el cabecero de la iglesia, y ahí se colocaba esto como si fuese una pared, y ahí se ponían los iconos. Es diferente a la que se llama mampara, que utiliza el catolicismo actualmente. Eso es muy diferente. Esto cubría el altar, no permitía que se viera lo que estaba haciendo el sacerdote allá atrás. Bien, voy a detener la grabación acá. Llegamos al tiempo.